Los homenajes póstumos que se están llevando a cabo para conmemorar, para recordar a las víctimas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Inés María y televidentes, esta mañana con ofrendas florales, los presidentes de las altas cortes recordaron a esos 11 magistrados que fueron vilmente asesinados hace 40 años. Pues hace algunos minutos, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, el cardenal primado, ofició una Eucaristía a la que asistieron pues altas personalidades y familiares de estas víctimas de una tragedia que nunca debió ocurrir. Nosotros vamos a hacer un cubrimiento especial. Está Felipe Quintero desde la Casa del Florero, pero también están María Fernanda Correa y Catherine Leal, quienes nos cuentan lo que está sucediendo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Inés María y Felipe. Nosotros las saludamos desde las afueras de la Catedral Primada de Colombia porque acaba de terminar justamente esta Eucaristía liderada por Monseñor Luis José Rueda, uno de los tantos homenajes que se han venido dando desde el día de ayer, 6 de noviembre, porque es que recuerden que eran cerca de las 11 de la mañana de ese 6 de noviembre cuando se dio inicio a estas 28 horas de horror que culminaron justamente un 7 de noviembre y por eso hoy también es tan importante para los magistrados, para las Cortes, conmemorar estos 40 años, Mafe. Mire, Catherine, Inés María, Felipe, televidentes, buenas tardes. Pues han sido los magistrados, la cúpula de la justicia, quienes han querido conmemorar, pero sobre todo enaltecer el nombre de los 11 magistrados que fueron asesinados por esta toma guerrillera que lideró el M-19. Y hay que decirlo, han hablado de seres humanos increíbles, mejores juristas, muy brillantes y sobre todo alejados del ámbito político. Y precisamente fueron asesinados por defender la Constitución. Esto es lo que ha ocurrido aquí durante toda la mañana. Con flores blancas y de rodillas, llegó la cúpula de la justicia para rendirle un homenaje a sus compañeros asesinados hace 4 décadas en medio de la toma guerrillera del M-19. 40 años después, en este mismo palacio, pero hoy con símbolos que recuerdan a aquellos que partieron, los presidentes de las altas cortes buscaron enaltecer el nombre de quienes fueron los mejores juristas del país que hoy viven en la memoria de los colombianos. Han sido 40 duros años, particularmente para quienes la tragedia les tocó 2 veces a la puerta de la casa. Una vez era un muerto y luego de unos años un desaparecido. Un homenaje en medio de discursos que recordaron que las únicas armas que tenían los magistrados el 6 de noviembre de 1985 fueron un lápiz y un código, y fue así como murieron acribillados. La tragedia del Palacio de Justicia no puede repetirse y hoy es el momento de recordar que es deber de la sociedad arropar a la justicia frente a los ataques. 100 víctimas, 11 magistrados y más de 240 civiles rescatados que terminaron agredidos, a quienes hoy, en una calle de honor que salió desde el Palacio de Justicia, pasando por la Casa del Florero, donde habría sido el centro de torturas del Ejército, y llegando hasta la Catedral Primada de Colombia para culminar esta conmemoración. Tendremos que reconocer con vergüenza que durante el 6 y 7 de noviembre de 1985 los colombianos nos anestesiamos en gran medida por la censura oficial a los medios de comunicación. A pesar de las heridas, los pocos avances en el proceso, hoy las familias de las víctimas piden que el país conozca la verdad de lo que ocurrió hace 40 años en el corazón de la justicia. Aquí, en el corazón de Bogotá, pero también en el corazón de la justicia, como lo decíamos, no solamente fueron asesinados 11 magistrados, Catherine, también murieron más de 100 civiles y terminaron con algún tipo de lesión, tanto física o psicológica, más de 240 personas. Por todos ellos, hoy se ha alzado la voz, no solamente para pedir justicia, sino también verdad y reparación. Pues en efecto, María Fernanda, hemos estado hablando con familiares de las víctimas, no solamente de aquellos que vilmente fueron asesinados, sino de aquellos que aún siguen clamando por verdad, porque todavía no han encontrado los restos de sus familiares a pesar de que han pasado 40 años, Mafe, 40 años donde la herida todavía está abierta.
Aunque han pasado 4 décadas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, aún hay muchas heridas abiertas. Han pasado 40 años, pero para muchas familias el tiempo no ha traído respuestas. Entre quienes fueron asesinados estuvo el magistrado Carlos Medellín Forero. Hoy, su hijo, el exministro, asegura que la memoria de las víctimas sigue siendo una deuda con el país. Desafortunadamente hay voces, y voces muy importantes, que dicen mentiras y falsedades. Y al mostrar una realidad distinta, pues le producen un daño muy grande a la historia de Colombia. Pero para otros el dolor es aún más profundo, como es el caso de la familia de Nuri de Piñeres, quien sigue desaparecida. Al día de hoy no se sabe, no saben las cortes realmente qué pasó ese día, por qué mataron los magistrados, por qué mataron los auxiliares, por qué los desaparecidos están desaparecidos, dónde están sus cadáveres, qué hicieron con ellos, cómo fue esto, cómo fue ese holocausto que tuvieron que vivir nuestras familias. Su familia no ha tenido la oportunidad ni siquiera de despedirse. 40 años después, aún preguntan dónde está. Lo más trágico es que estuvo enterrada una Nuri 30 años en Barranquilla junto al doctor Andrade, que era el magistrado auxiliar, y no era Nuri. Entonces desde hace 10 años revivir, sobre todo para su hija que tenía 9 años en esa época, fue revictimizarla. A 4 décadas de la tragedia, el clamor sigue siendo el mismo. Verdad, reparación y justicia, que no nos han dado eso. Porque solo cuando se conozca lo que realmente ocurrió, el país podrá cerrar por fin las puertas que el fuego y el silencio dejaron abiertas. Pues María Fernanda, el fuego eterno que sigue prendida, esa llama que tipifica ese ingreso al Palacio de Justicia y que justamente es esa apología entre el fuego que se vivió esa noche y que consumió o que quiso consumir la justicia, pero también esa llama eterna por la que todavía se clama justicia, pero sobre todo verdad. Mire, son los presidentes de las altas cortes quienes se han encargado con mucha vehemencia de resaltar esos valores de los jueces, y fue precisamente el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, quien aseguró que es importante que Colombia tenga claro que el M-19 cometió un acto demencial y terrorista, y sobre todo resaltó que hoy más que nunca es importante rodear y proteger a los jueces y magistrados de Colombia. 40 años después, aquí estamos, pero Colombia aún es titular de una deuda de verdad pendiente que sigue torturando a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes. Los responsables deben hablar, le deben al país, a la justicia y a las víctimas la verdad de lo ocurrido. La justicia debe prevalecer sobre el terror, provenga este de donde provenga. La facultad otorgada entonces al presidente de la República para conceder indultos y la regulación sobre la cesación de procedimiento penal ha privado a la sociedad colombiana de conocer la verdad judicial. Empero, ello no debe privar de conocer la verdad histórica, porque la sociedad exige verdad, reparación y no repetición. Pues María Fernanda, aquí han estado hablando las instituciones, y es que todos coinciden, no importa desde qué orilla, en que aquí deben conocerse todos los detalles de lo que pasó, la memoria debe ser reconstruida, todo esto para poder tener verdad, pero sobre todo justicia. Mire, fue el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, quien recordó y quien aseguró que no se puede permitir distorsionar o cambiar la realidad de lo que ocurrió hace 40 años aquí en el Palacio de Justicia, y que sobre todo es necesario que se esclarezcan los hechos. El primer responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el movimiento guerrillero M-19, quien perpetró el atentado y a sangre y fuego protagonizó el asalto. Por eso es inaceptable que se exalte el heroísmo de este hecho doloroso, porque eso ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos.
Pues miren, Mafe, esta mañana que ha estado marcada de eventos conmemorativos, de mucha solemnidad y sobre todo de mucho dolor por parte de las víctimas que hoy recuerdan nuevamente ese horroroso 6 y 7 de noviembre, pues ha terminado aquí en la Catedral Primada de Colombia, donde, como les contábamos al inicio, Monseñor Luis José Rueda ha elevado una oración también pidiendo que aquellos que hoy no tienen verdad pues puedan encontrarla y que pueda haber también un cierre para estas familias que llevan 40 años sin poder cerrar ese dolor, ese espantoso dolor que se vivió aquí en el Palacio de Justicia. Pero hay más. Mire, Catherine, y es que son conmovedoras, hay que decirlo, pero también muy especiales esas imágenes que pudimos ver aquí en la Eucaristía, y fueron los familiares de esas víctimas, 40 años después, aún cargan las fotografías de aquel entonces para recordar a sus familiares, pero sobre todo para reivindicar y rememorar su memoria. Hay que decir también que los homenajes van a continuar durante todo el día y que ya se hicieron algunos durante toda la semana, y es que a las 3 de la tarde se espera también un conversatorio en la Corte Constitucional, Catherine, para reivindicar y sobre todo para seguir hablando de esas víctimas que hoy parecen olvidadas por la justicia, porque así mismo lo han dicho los magistrados, y es que la misma justicia tiene una deuda con las familias de las víctimas. Así lo decíamos, señor. De esta manera, Jesús nos daré la mitad de mis bienes a los pobres, porque la injusticia genera empobrecimiento. Él es nuestra esperanza. Acoge estas súplicas que con fe te hemos presentado, de salir de esclavitudes como el egoísmo, la vanidad, la violencia, con la transparencia del Hijo de Dios. Ciertamente el Señor ve la mirada de Jesús, nos enseña pues María Fernanda, sin duda han sido 2 días muy importantes para la historia del país. Aquí en Noticias RCN se ha hecho un trabajo, y voy a decir impecable, por parte del equipo judicial del que usted hace parte, con todos estos homenajes, pero sobre todo, María Fernanda, recordando, reconstruyendo lo que pasó hace 40 años justamente aquí detrás de nosotros en el Palacio de Justicia. Mire, y es que seguiremos hablando por aquellos que ya no tienen voz y sobre todo por aquellos que merecen una reivindicación y merecen que hoy la justicia les haga memoria en su honor, sobre todo con sentencias que puedan reivindicar lo que pasó esas 28 horas de horror. Por supuesto, vamos a estar atentos al desarrollo de esta información y seguiremos recordando a tantas víctimas del Holocausto 4 décadas después. Felipe, regresamos con usted. Cubrimiento especial con María Fernanda, Catherine, y vamos a otro punto donde involucramos a Felipe Quintero, y es la Casa del Florero, también epicentro de toda esta situación del Holocausto hace 40 años. Ahí también recuerdan a las víctimas y piden respeto y verdad. Felipe, adelante. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Respeto y verdad. Es que ha sido una jornada llena de simbolismos acá en la Plaza de Bolívar, en el Palacio de Justicia, en la Catedral Primada, y en especial la palabra verdad, las rosas blancas y muchas de las víctimas pidiendo verdad, justicia y reparación. Hablamos de símbolos, Felipe, y le voy a pedir a nuestro camarógrafo que se cierre en la Casa del Florero. Tiene una pancarta que dice: hace 40 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, no fuimos museo. El mensaje claramente va en torno a todo lo que se ha documentado en expedientes judiciales sobre las torturas y vejámenes que padecieron varios de los sobrevivientes del Palacio de Justicia. También hicieron presencia los organismos de control, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, pidiendo la verdad, que es el gran sacrificio 40 años después de la toma del Palacio. Muy importante, pero más que eso, muy doloroso. Esto no puede volver a suceder nunca más. Los colombianos tenemos la inteligencia para reconciliarnos definitivamente, y las autoridades debemos dar el buen ejemplo y marchar hacia un destino común, en paz y en concordia. Aquí de lo que se trata es de aprender de esas circunstancias, recordar la tragedia y buscar que el país, por el contrario, circunstancias de esta naturaleza no las dividan, sino que las unan.
Una jornada llena de simbolismos, de muchos homenajes y de una petición clara de las víctimas, incluso que la hacía el propio Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach. La verdad para las víctimas. Son 40 años que todas estas personas, víctimas y afectados de esta tragedia y de este holocausto, siguen pidiendo verdad.